más de 8 años después de que el hoy presidente del gobierno noqueara a los espectadores de Telecinco llamando en directo a Jorge Javier Vázquez, salen a la luz los verdaderos motivos. Mira que está dando que hablar el libro de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia, y eso que apenas lleva horas en el mercado. Hay para todos y también para Sálvame. Puesto que narra las anécdotas más llamativas que le han sucedido, no podía faltar su mítica llamada al programa corazonero de Telecinco y a Jorge Javier Vázquez. Fue el 17 de septiembre de 2014, a media tarde, cuando Sánchez contactó con el presentador para hablar sobre la fiesta del Toro de la Vega. En esa llamada, el presidente dejó claro, delante de toda España, que nunca me verás en una corrida de toros. Un telefonazo que cautivó al mismísimo Jorge Javier, reconocido votante del PSOE que había perdido la ilusión en el partido. Ahora ha salido a la luz el motivo real de esta llamada gracias al libro más polémico de los últimos tiempos. El presidente del gobierno explica que en aquella época, a finales de 2014, al PSOE se le cuestionaba todo. No estábamos en nuestro mejor momento. Entonces, uno de sus asesores entró a su despacho de Ferraz y se produjo la conversación determinante. Joder, hasta Jorge Javier. ¿Qué le pasa a Jorge Javier? ¿Va a dejar de votar al PSOE? ¿Por qué? Porque el alcalde de Tordesillas, que es socialista, defiende el Toro de la Vega, y le parece una atrocidad. Sin pensarlo, Pedro Sánchez le pidió que le pasara con él y como gran amante de los animales le ofreció a Vázquez su compromiso de presentar una proposición de ley de protección animal a nivel nacional que obligara a unos mínimos. Eso sí, el líder socialista confiesa ahora que la llamada se trataba de algo privado, de una conversación con el presentador. De hecho, reconoce en las páginas del libro que él creía que no estaba en directo en la televisión. Pensaba que era una conversación privada. Fue su mujer, Begoña Gómez, la que le confirmó que toda España le había escuchado. Está llamando gente a mi oficina, sobre todo mujeres, para felicitarme por lo que has dicho. La gente, según matiza en su libro, buscaba en internet el número de teléfono de la empresa de su mujer. Ya que estaba, parte una lanza a favor del programa de Telecinco. Hay un componente elitista, incluso clasista, según el cual ciertos programas. Y ahora estoy pensando en Sálvame, tienen un público de mujeres mayores e incultas. Pero para aclarar que la idea anterior es totalmente errónea. El socialista ha dejado claro que yo tengo amigos, y digo amigos varones, profesionales de reconocido prestigio en sus ámbitos, que ven ese programa.